Muy buen día, niñas y niños. Nos encontramos en una nueva entrega del área de español para que puedan desarrollar su guía de manera adecuada. Un consejo que les doy: voy a dar cada paso de la guía, cómo desarrollarla, entonces te recomiendo que tengas tu guía a mano para que puedas ir entendiendo cada punto y qué debes hacer en cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar. Para iniciar, vamos a ver en esta guía el tema de sílaba. Vamos a recordar qué es sílaba. Sílaba es cada golpe de voz que damos al pronunciar una palabra. Es decir, cuando nosotros pronunciamos cualquier palabra, a cada golpe de voz que vamos dando a lo largo de la pronunciación de esta, vamos a denominar sílaba. Vamos a tomar aquí 3 ejemplos que te van a servir para entender este tema. Corazón. Entonces recordemos que el año pasado, cuando trabajamos este tema, yo les decía, cada vez que demos un golpe de voz nos vamos a ayudar con las palmadas, con una palmadita. Entonces empezamos con corazón. Co-ra-son. Dimos 3 golpes de voz, por lo tanto esta palabra tiene 3 sílabas. Entonces separémosla en sílabas. Co-ra-son. Por lo tanto, esta palabra tiene 3 sílabas. Nos vamos con la siguiente palabra, que sería sala. Entonces empecemos. Sa-la. Te invito a que tú vayas desarrollando la actividad junto a mí, para que puedas ir entendiendo y recordar. Este tema se vio el año pasado, entonces simplemente vamos a recordar. Entonces, ¿cuántos golpes de voz dimos? ¿Cuántos golpes con nuestras palmaditas? 2. Entonces, tiene 2 sílabas. Sa-la. 2 sílabas. Vamos con la siguiente, que es caminata. Entonces hagamos el ejercicio. Ca-mi-na-ta. ¿Cuántas palmadas di? Cada palmada es como un golpe de voz. 4. Entonces tiene 4 sílabas. Vamos a representarlo aquí. Ca-mi-na-ta. Vemos que esto tiene 4 sílabas. Es muy sencillo. Te invito a que ejercites algunos con otras palabras para que puedas entender, comprender qué es la sílaba. De acuerdo con la cantidad de sílabas que tiene una palabra, entonces vamos a denominarlas de diferentes maneras. Veamos, las primeras, monosílabas. Son las palabras que tienen una sola sílaba. Aquí yo tengo algunos dibujos en mi tablero. Entonces, este primer dibujo que me representa sol. Este segundo que me representa pan. Tercero, sal. Y el signo más. Vamos entonces a ver por qué son monosílabas. Cuando yo pronuncio sol, entonces yo digo sol. Solamente doy un golpe de voz. Pan, pan. Solamente doy un golpe de voz al pronunciar esta palabra. La siguiente, sal. Un solo golpe de voz. Más, más. Un solo golpe de voz. Entonces, a estas palabras vamos a denominar monosílabas. A continuación, entonces, vamos a ver las palabras que al ser pronunciadas tienen 2 sílabas. Vamos a ver aquí. Empezamos. Primera palabra, en el dibujo que observamos aquí, tenemos una casa.
Casa. Muy bien. Cuando yo pronuncio casa, entonces yo digo sa. ¿Cuántos golpes de voz vamos a dar? 2. Por lo tanto, es una palabra bisílaba. Si yo separo aquí, entonces tenemos 2 golpes de voz. ¿Listos? Siguiente palabra, el dibujo me representa una mesa. Entonces vamos a escribir aquí, mesa. Entonces, hagamos el ejercicio. Mesa. Vamos a dar 2 golpes de voz. Por lo tanto, también decimos que es una palabra bisílaba, porque todas estas tienen 2 sílabas. Vamos con la siguiente. Tenemos aquí la representación del piso. Entonces decimos piso. ¿Cuántos golpes de voz damos? 2. Entonces escribamos piso. Al pronunciarlo, entonces yo puedo separar aquí y doy 2 golpes de voz. Vamos con la siguiente. Este dibujo me representa un árbol. Árbol. Si yo lo voy a pronunciar por sílabas, entonces yo diría árbol. ¿Cuántos golpes estoy dando de voz? 2. Entonces aquí lo puedo separar, árbol, y entonces decimos que damos 2 golpes de voz. A estas palabras las denominamos bisílabas. Otra clase de palabras según la cantidad de sílabas son las trisílabas. Vamos a observar los dibujos y qué palabra me está representando cada uno de ellos. Entonces tenemos aquí trisílaba. En este caso, de ejemplo, tendríamos la palabra cometa. ¿Listos? Entonces vamos a tratar de entender cómo sería y cuántos golpes de voz damos. Vamos a pensar. Cometa. Estamos dando 3 golpes de voz. Por lo tanto, es una palabra trisílaba. 3 golpes de voz. Tiene 3 sílabas. Vamos con la siguiente palabra que tenemos aquí. Vamos a ver, observar pocillo. Entonces escribimos aquí pocillo. Vamos a ver. Pocillo. ¿Cuántos golpes de voz estamos dando? 3. ¿Cuántas palmadas di? 3. Entonces vamos a separar. Pocillo. Dimos 3 golpes de voz, por lo tanto, también es una palabra trisílaba. Vamos con esta otra palabra que me representa. Cepillo. Entonces voy a escribirlo acá. Cepillo. Vamos a ver. Entonces separémoslo. Pronunciémoslo primero. A ver. Cepillo. ¿Cuántos golpes de voz estamos dando? 3. Entonces vamos a separarlo. Cepillo. 3 golpes de voz. Vamos aquí con este último dibujo que me representa una maleta. Entonces escribamos aquí maleta con nuestras manitas, ayudémonos. Maleta. ¿Cuántos golpes de voz hemos dado? 3. Entonces aquí tenemos una palabra también trisílabas. Espero que esto haya sido de tu completa claridad. Las palabras polisílabas son aquellas que están formadas por 4 sílabas o más. En este caso vamos a mirar estos dibujos para poder analizar estas palabras. Este primer señor me está representando aquí un abogado. Entonces vamos a ver cómo sería en el momento de pronunciarlo la cantidad de golpes de voz que damos. Abogado. Di 4 golpes de voz. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 sílabas. Esta ave me representa una golondrina. Vamos a escribirla aquí. Vamos a
Vamos entonces a pronunciarlo. Golondrina. ¿Cuántos golpes de voz damos? 4. Entonces vamos a separarla. 1, 2, 3 y 4. Son 4 golpes de voz, 4 sílabas. Aquí todos estos números, estas operaciones me representan una materia que nosotros vemos, matemáticas. Entonces vamos a escribir matemáticas y vamos a ver cuántos golpes de voz vamos a dar al pronunciarlo. Matemáticas. Dimos 5 golpes de voz, por lo tanto también es polisílaba. Matemáticas. Tiene 5 sílabas. Por lo tanto, las palabras que tienen 4 o más sílabas, como en este caso 5, entonces también hace parte de las palabras polisílabas. Muy bien, entonces vamos a continuar con el segundo punto de nuestra guía. Si pones mucha atención lo vas a poder desarrollar tú solito o solita allá en casa. Entonces tenemos una serie de palabras y debemos clasificarlas de acuerdo con la cantidad de sílabas que tienen. Entonces empezamos con charco. Para ello entonces ayudémonos de la palmada. Charco. ¿Cuántas sílabas tendría? ¿Cuántas palmadas dimos? 2. Entonces sería una palabra disílaba. Entonces colocamos aquí charco. Vamos con la siguiente. Trayecto. Entonces sería trayecto. ¿Cuántos golpes de voz dimos? ¿Cuántas palmadas? 3. Por lo tanto sería una palabra trisílaba. De. Entonces veamos cuántas palmadas vamos a dar. De. Una sola. Entonces sería una palabra monosílaba. Jugar. Entonces veamos, a ver. Jugar. ¿Cuántos golpes de voz? 2. Entonces sería una palabra bisílaba. Estimado. Veamos a ver. Estimado. ¿Cuántos golpes de voz dimos? 4. Por lo tanto es una palabra polisílaba. Entonces escribamos aquí. Estimado. Con la siguiente. Plantas. Entonces veamos. Plantas. ¿Cuántos golpes de voz? 2. Por lo tanto, sería una palabra bisílaba. Tenemos a continuación bondad. Bondad. ¿Cuántos golpes de voz dimos? ¿Cuántas palmadas? 2. Entonces también diría aquí bondad. Por lo tanto, te invito a que tú solito o solita puedas desarrollar el resto de la actividad de igual manera como te he indicado. Para el siguiente tema que vamos a trabajar, es muy importante que recordemos algo que vimos por allá en primerito. Y se trata de las vocales, cuáles son abiertas o fuertes o cerradas o débiles. ¿Qué quiere decir? Para identificar fácilmente las vocales abiertas, indicamos con nuestra boquita, cuando pronunciamos la vocal, las que aumenta el tamaño de nuestra boca, lo podemos decir que son abiertas. Cuando el tamaño de nuestra boca es más pequeño, son vocales cerradas. Entonces veamos. Vamos a tener muy presente esto para nuestra siguiente actividad. ¿Cuáles serían las vocales abiertas o fuertes, que algunos autores la llaman así? Entonces sería A, E, I, O, U. Si ustedes vieron mi boca, en algunas yo aumenté el tamaño de mi gesticulación en el momento de pronunciarlas.
Entonces veamos, las vocales abiertas serían A. ¿Por qué? Mi boca aumenta el tamaño al pronunciarlas. E. Vemos que también aumentó. O. Y las vocales cerradas o débiles serían I y la U. Entonces, quiero que esto te quede como un recorderis para que podamos desarrollar la siguiente actividad. No lo olvides, abiertas y cerradas. Muy bien, cuando estamos separando las palabras por sílabas, normalmente es muy sencillo cuando nosotros encontramos la consonante con la vocal. Pero las cosas se nos dificultan cuando encontramos dos vocales seguidas. No sabemos si van dentro de una misma sílaba o en sílabas diferentes. Entonces eso es lo que vamos a aprender. De acuerdo con lo que vimos anteriormente, vocales abiertas, vocales cerradas, vamos a establecer algunas reglas para ver si van dentro de una misma sílaba o dentro de sílabas diferentes. Cuando van en una sílaba, dentro de una misma sílaba, dos vocales, se denomina diptongo. Las vocales se mantienen unidas en una sola sílaba. A eso se denomina diptongo. ¿Qué sucede? Tenemos vocales. Cuando hay una vocal cerrada más otra vocal cerrada unidas entre sí, vamos a decir que hay un diptongo y no se pueden separar. Se mantienen muy unidas entre sí. Vamos a ver algunos ejemplos. Ciudad. Aquí observamos un diptongo claramente. Y U, dos vocales cerradas. ¿Qué quiere decir eso? Que esas no las vamos a poder separar y se deben mantener dentro de una misma vocal. Hagamos el ejercicio. Ciudad. Es decir, esta palabra tiene dos sílabas. Entonces quedaría así. Si, U, dat. ¿Listo? Veamos. Cuidado. Si veo esta palabra aquí también, cui, dos vocales cerradas están unidas entre sí. Entonces a esto vamos a llamar también un diptongo. Entonces digamos, cui, da, do. Son tres sílabas únicamente. Entonces tenemos cui, da, do. Muy bien. Tendría aquí esta dos sílabas y esta tendría tres sílabas. Vamos a ver otro caso donde se presenta el diptongo. Cuando hay dos vocales abierta o cerrada. O puede ser inverso el orden, cerrada más abierta. O sea que haya la combinación de abierta y cerrada. Tenemos aquí dos ejemplos. En este caso tampoco se van a separar. Hacia. Vemos aquí. Tenemos una vocal cerrada y una abierta. En este caso A es abierta y es cerrada. No se podría separar. Hagamos el ejercicio en el momento de pronunciar hacia. Dos sílabas. Entonces separémoslo aquí. A, hacia. Solamente tiene dos sílabas. Veamos esta siguiente. Auto. Aquí vemos una vocal abierta y una vocal cerrada. Entonces, si la voy a separar sería auto. Dos nomás. Auto. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta esta regla. Continuamos con la forma en que les había indicado anterior, en las cuales las sílabas se deben separar cuando pronunciamos las palabras. Entonces a esto denominaremos hiato. Hiato es el encuentro de dos vocales que se deben pronunciar en sílabas diferentes. Vamos a ver algunos de los casos que hay en nuestro idioma español en donde se presenta el hiato. Tenemos aquí, cuando hay vocales, dos vocales abiertas, unidas entre sí, forman un hiato, es decir, se deben separar en el momento de pronunciarlas por sílabas. Vamos a ver los ejemplos.
Tenemos aquí toalla, toalla. Vemos aquí que toalla tiene dos vocales abiertas seguidas, que son O y A. Al tener dos vocales abiertas seguidas, entonces automáticamente no pueden estar unidas, se deben separar. Entonces, ¿cómo quedaría la pronunciación? Veamos. To, a, ya. Fíjense ustedes que quedaría solito to, a, ya. Queda sola la vocal A en este caso. ¿Por qué? Porque formaron un hiato y se deben separar. Veamos aquí otro ejemplo. Teatro. Vemos aquí dos vocales abiertas unidas entre sí. Entonces tenemos te, a, tro. Pronunciémoslo con nuestras palmaditas. Te, a, tro. Quiere decir que esta palabra tiene 3 sílabas. Separémosla. Te, a, tro. ¿Por qué razón? Porque hay dos vocales abiertas unidas que inmediatamente debemos separarlas. Veamos entonces otro caso en que se produce el hiato, cuando está una vocal abierta más una cerrada con tilde. ¿Listos? Es uno de los casos donde podemos identificar fácilmente el hiato para separar las sílabas. Veamos aquí. Entonces tenemos abierta más cerrada con tilde. El ejemplo, baúl. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Aquí vemos aparentemente, podríamos decir, yo la pronuncio en una sola sílaba. No. ¿Por qué? Porque la palabra que lleva tilde es ul y es la U. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo voy a pronunciar, digo, baúl. Son dos sílabas, por lo tanto, aquí debo separar. Baúl. Porque la vocal cerrada lleva tilde. Muy bien. Vamos con la siguiente. Dormía. Identifiquemos dónde están unidas las dos vocales. Dormía. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la regla. Vocal abierta más cerrada con tilde se separa. Entonces digo dor, mi, a. Son 3 golpes de voz que damos. Dor, mi, a. Entonces esta tiene 3 sílabas. ¿Listos? Entonces es muy importante que apliquemos estos casos, tengamos en cuenta estas reglas para identificar las palabras que tienen hiato. Después de esta explicación, no olvides copiar en tu cuaderno el mapa conceptual que aparece sobre este tema en tu bien clarito, con buena letra, ortografía, porque ya has entendido en qué consiste el diptongo y el hiato. Vamos entonces con nuestro cuarto punto. Vamos a aplicar lo que aprendimos sobre diptongo y sobre hiato en 10 palabritas. Vamos a analizarlas. La idea es que tengas muy presentes las reglas que vimos antes, la combinación de las vocales y en qué caso se debe separar o no separar. Entonces empezamos. La primera palabra que tenemos es puede. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a identificar dónde están las vocales unidas. Puede. Aquí tenemos UE. Aquí tenemos una vocal cerrada y una vocal abierta. Si recordamos, cuando hay una vocal abierta y una cerrada, una abierta, hay diptongo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se pueden separar. Entonces yo diría puede. Tenemos aquí dos vocales, 2 sílabas. Puede.
¿Y qué voy a hacer? Voy a marcar en que aquí, si hay diptongo y hiato, entonces marco con una X, en este caso, diptongo. Vamos con la siguiente palabra. Sentí a. Entonces, podemos identificar aquí las dos vocales seguidas, pero veamos las características. La vocal cerrada, que es la I, lleva tilde. Inmediatamente por la regla que acabamos de ver, es un hiato. Entonces sería sentí a. Tiene 3 sílabas. Entonces separemos. Sentí a. Aquí sí tocaba separar. Es diptongo hiato, entonces ya dijimos que hay un caso de hiato. Vamos aquí con guardar. Entonces veamos el caso. Guardar, tenemos una vocal cerrada. Veamos aquí el caso donde están las dos vocales unidas. Vocal cerrada y vocal abierta. Cerrada y abierta quiere decir que hay un diptongo. Entonces ya identificamos inmediatamente que hay diptongo. Entonces, ¿cómo se separan? No se pueden separar. Entonces sería guardar. Dos sílabas nomás. Entonces sería guardar. Fíjense que esta sílaba quedó de 4 letras. Guardar. Muy bien. Empleo. Entonces vamos a ver qué sucede. Busquemos dónde están las vocales entre sí unidas. Entonces tenemos EO. Fíjense ustedes que EO son dos vocales abiertas. A, E, O, recordemos que eran abiertas. Entonces, E, O abiertas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay dos vocales abiertas unidas entre sí, se deben separar, no se pueden dejar unidas. Eso quiere decir que es un hiato. Entonces, ¿cómo se separaría? Entonces, O. Serían 3 sílabas. O. Vamos con la siguiente. Flúor. Entonces vemos aquí la unión de las dos vocales. Flúor. Tenemos una vocal cerrada con tilde y una vocal abierta. ¿Qué quiere decir? Por la regla que acabamos de ver, que hay un hiato. Entonces se coloca aquí fluor. Entonces digo fluor. Dos vocales. Te invito a que tú realices en casa los otros 5 ejercicios que aparecen teniendo en cuenta las reglas que vimos. Vamos entonces, para terminar nuestra guía del día de hoy, vamos a desarrollar la página del libro donde dice 10 excelentes razones para tomar agua a diario. Entonces te invito a que leas, es una lectura muy interesante en donde vas a aprender por qué el agua es tan importante en nuestro cuerpo. Y a su vez vas a desarrollar las 2 actividades, las 2 páginas con las actividades que aparecen a continuación de la página 30 y 31. Espero, niños, que con estas actividades te hayan quedado claros los temas de esta guía. Espero que hayas puesto mucha atención al video porque en algún lugar apareció la pista que corresponde a esta actividad y esto te permitirá de manera más fácil desarrollar finalmente tu guía de ética. Éxitos, cuídate mucho y recuerda que estamos en una nueva forma de aprender. Hasta pronto.